Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:08 en el territorio continental ecuatoriano. Abrimos un espacio para un debate sobre la situación de la Asamblea Nacional, la coyuntura que estaba pasando, esta intención de sesionar, por un lado, esta mayoría que intenta arrasar con primero la Asamblea y luego con los organismos de control y que no ha podido sesionar. Se fue convocado el fin de semana, no hubo quórum. Es decir, hay un problema que demuestra la complejidad, además de instalarse, de solucionar los problemas que debe afrontar legislación. En este momento, precisamente, se tramita en la Comisión Legislativa el proyecto de ley urgente en materia económica de inversiones que remitiera el gobierno del presidente Lasso. Igualmente, esta intención de derogar, así se planteó, o por lo menos reformar la ley tributaria en el proyecto de inversiones. Igualmente el tema de la fiscalización, están a la cola el juicio contra el Contralor, luego el Procurador, y ahora esta mayoría legislativa intenta anteponer en escena e ir al juicio de inmediato de la mayoría de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, este organismo que sobrevive y que no le ha servido sino para la toma de los organismos de control del poder de turno. Hemos invitado esta mañana a dos asambleístas, Johanna Moreira de Izquierda Democrática y Ana Belén Cordero de Creo, también a la coordinadora de Pachacutic, la doctora Cecilia Velázquez, igualmente al doctor Sebastián Mantilla, columnista de Diario El Comercio y del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos. Quiero empezar precisamente con Sebastián. Sebastián ha sido muy crítico respecto de lo que sucede en la Asamblea. Sin embargo, ¿cómo dar salidas en medio de esta oscuridad? No solo porque apagaron las luces, sino oscuridad en el futuro político del papel que cumple la Asamblea Nacional. Muy buen día, Sebastián. Buenos días, Miguel. Un cordial saludo. Gracias por la invitación. Igualmente, un cordial saludo a las distinguidas asambleístas y Cecilia, también igualmente miembro de Pachacutic. Bueno, lo que ocurre en la Asamblea, yo le diría que es una situación que ha venido degenerándose, una situación que ha venido empeorando en la Asamblea, y ve usted que lo que se ha dado en los últimos días es básicamente como una pugna interna frente a una nueva mayoría que se ha conformado en torno del bloque de UNES, Partido Social Cristiano, y una parte de Pachacutic, que intenta hasta cierto punto defenestrar a la presidenta de la Asamblea por un supuesto incumplimiento de funciones. Ese ha sido, digamos, un poco el tema que se ha estado tratando, y la intención ha sido, claro, incorporar en la agenda del Pleno la posibilidad de la conformación de esta comisión ad hoc, para que esta comisión ad hoc emita un informe sobre el desempeño de las autoridades, actuales autoridades de la Asamblea Nacional. Y claro, la presidenta ha mencionado que hay un intento desestabilizador, un intento de conspiración, y digamos que hasta cierto punto yo le diría que puede ser así, pero por otro lado también hay que reconocer que las mayorías también a veces son móviles, se mueven, y ahora tenemos, claro, una nueva correlación de fuerzas, y es esa correlación de fuerzas la que, sin esperar que la presidenta Yori y las autoridades de la Asamblea, miembros del CAL, cumplan sus 2 años en funciones, están pugnando para un poco reemplazarlas. Y un poco lo que usted mismo mencionaba de alguna manera, Miguel. Hay varios temas, yo diría temas internos, como ha sido lo que han estado empujando ciertos asambleístas de la Asamblea, que ha sido el tema de la derogatoria de la reforma tributaria, ver la posibilidad de que eso se pueda tratar o incorporar ahora en este nuevo proyecto de ley. Pero también hay un tema que preocupa a ciertos bloques de la Asamblea, como es el tema de ir adelante con el tema del perdón, digamos, a los líderes sociales, entre comillas, que participaron en yo diría, más que protestas, en la quema de Quito en octubre del año 2019. Esos son los temas. Y por otro lado, claro, hay los temas que tienen que ver con el tema de la designación de autoridades de control, y para eso, claro,
lo que quieren es llamar a juicio a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, no a todos, sino básicamente a los que hacen ahora una nueva mayoría, para defenestrarlos y poner ahí digamos, controlar el Consejo de Participación para viabilizar hasta cierto punto y controlar los procesos de designación de Contralor, el presidente del Consejo de la Judicatura, miembros del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral y otras autoridades de control. Eso es lo que está en juego, Miguel, y más que nada también lo que está en juego es la estabilidad del país, porque ve usted que hace unos meses atrás también una de las comisiones, digamos, sin mayor sustento, elaboró un informe sobre el tema de los Pandora Papers, donde incluía o abocaba o justificaba la necesidad de ir a un juicio político al presidente de la República. Entonces, la situación con esta nueva mayoría, si es que eventualmente toma la Asamblea, va a ser de agudizar la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y eventualmente puede ser que el presidente no tenga la mayoría suficiente para la aprobación de sus leyes o de las leyes que quiere enviar a la Asamblea, y por otro lado puede ser que eventualmente se dé una situación, ahí sí, de un presunto, un posible juicio político del presidente. Bienvenida a la asambleísta Ana Belén Cordero de Creo. ¿Por qué no puede sesionar la Asamblea Nacional? ¿Por qué esta acción que pretende, a través de una comisión, evaluar lo que hace el Consejo de Administración de la Legislatura y la conducta de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori? Buen día, Ana Belén. Buenos días, un saludo a todos los radioescuchas, gracias por la invitación. Bueno, más que no puede, algunos asambleístas, digamos, no dan la garantía suficiente o las garantías suficientes como ocurrió el jueves pasado para que se sesione de manera pacífica y de manera responsable. Todos los medios de comunicación y la opinión pública presenció lo que ocurrió el jueves pasado con los incidentes tanto verbales como físicos. De hecho, ya están las denuncias en el CAL por estos incidentes. Y bueno, la presidenta Llori en ese entonces decidió suspender la sesión, y lo propio ha hecho esta semana hasta que, bueno, se calmen un poco las aguas y poder volver a sesionar con normalidad a partir del día martes. El problema de la suspensión que tiene atribución la presidenta es que se posterga la situación. Si hay una mayoría legislativa que pretende arrasar internamente y luego con los organismos de control, ¿esto pudiera cambiar o es una mayoría que no va a dar el brazo a torcer para hacer estos actos? Mire, yo creo que para poder hablar de una mayoría legislativa hay que ver una votación constante en los plenos para poder decir, bueno, sí, hay una mayoría. Sin embargo, usted ha visto, y los que seguimos del pleno legislativo sabemos que existe una votación fluctuante. Hay ciertas fuerzas políticas que, de acuerdo o dependiendo de los temas, votan con algún grupo y otros votan con otro grupo, etcétera, ¿no? Entonces, yo no me atrevería a decir eso. De hecho, del hecho de que algunos asambleístas hayan dicho que hay que evaluar las autoridades, eso está muy bien. La constante evaluación de autoridades públicas está muy bien, pero de ahí a querer hacer juicios políticos a la carta, como usted bien ha dicho, o su invitado bien ha dicho, el hecho de, por ejemplo, plantear un juicio político al Consejo de Participación Ciudadana. Ok, si tienen los argumentos, está bien, lo sustanciaremos, pero ¿cómo así, si es un cuerpo colegiado, se plantea un juicio político solamente contra 4, que ahora ya no les gusta, y no contra los demás, ¿no? Eso es parte también del trasfondo que está detrás, que lo que quieren estos grupos es tener un pie en la Asamblea Nacional y otro pie en el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Para qué? En estos momentos justamente están haciéndose las bases del concurso para el Contralor. Lo que les interesa es poner un Contralor a dedo que les ayude con sus glosas y con sus responsabilidades en la Contraloría General del Estado, ¿no? Bienvenida a la asambleísta de Izquierda Democrática, Johanna Moreira. ¿Cómo enfrentar este momento en la Asamblea Nacional cuando no hay una normalidad que permita las sesiones e incluso esta confrontación que se evidenciara el jueves de la semana pasada? Buen día, Johanna. Buenos días, muchas gracias por ese espacio, Ana Belén. Un gusto poder coincidir. Lamentablemente estamos viendo posiciones que dejan en evidencia los oscuros intereses que tienen algunos partidos políticos, y es lo que es mencionado, la designación del Contralor para que pueda ser servil a o al gobierno de turno o a quienes pretenden no quedarse sin lo que han manejado durante tanto tiempo.
Así que es lamentable que movimientos o partidos o bancadas, en este caso en la Asamblea Nacional, estemos en el medio, y es lo que no ha todavía entendido incluso Pachacuti, cuando tenemos una ala radical que le está siendo o sirviendo al correísmo y los cristianos para poder lograr esos votos suficientes para poder destituir a las autoridades. No se trata de investigar a las autoridades, porque ellos ya han dejado en evidencia que lo que buscan es destituir a las autoridades, pero tienen que seguir un procedimiento que establece la ley, porque si no existiera procedimiento alguno, lo de la investigación o lo de revisión, si han cumplido o no con si han cumplido o no con sus funciones, quedaría fuera del discurso político, y lo que harían es simplemente emocionar la institución de las autoridades, pero bueno, eso no es lo que rige actualmente en la ley orgánica de la función legislativa. Por lo tanto, hay que esperar, hay que dejar en evidencia estos oscuros intereses que tienen por ambas partes, y que sea el pueblo ecuatoriano quien juzgue en su momento, y si la única opción es que la Asamblea Nacional le va a ser destituida junto al gobierno, pues entonces tendremos que ir a elecciones, pero creo que en este momento la Asamblea Nacional ha desgastado tanto a los partidos políticos, que esperemos que no sea un regreso a los últimos 14 años, sino sea la forma de poder encontrar aquel gobierno que pueda comprometerse con el país y que no repita los mismos artimañas que se han visto lamentablemente durante toda la historia republicana del Ecuador. Asambleísta Moreira, ¿cuál es la posición, para ser claros, de Izquierda Democrática frente a este panorama? Y si están todos unidos frente a esta situación. Bueno, Izquierda Democrática es muy clara en lo que se pretende en estos momentos y lo que está ocurriendo en nuestro país. La noticia no es evaluación o no de los miembros del CAL, la noticia es cómo se pretende tomar el Consejo de Participación Ciudadana, lograr una nueva mayoría que en este momento le sea útil al gobierno para la designación del Contralor, y los intereses que tiene Social Cristiano y el correísmo para impedir que sea el gobierno quien tenga el Contralor, sino ellos seguir manteniendo el control de esta institución. Esa es la verdadera noticia, eso es lo que verdaderamente pasa en nuestro país, y es lo que pasa a vista y paciencia de absolutamente todos los ecuatorianos. La Izquierda Democrática no le va a seguir juego a ninguno de los dos bandos. La Izquierda Democrática va a tener que fortalecerse como esa tercera vía que le diga al país entero la realidad, pero sobre todo que haga un seguimiento también de las actuaciones de los compañeros asambleístas, pero al final del día, en la Asamblea Nacional, quien tiene los votos y si cumplen con el procedimiento es lo que se permite. Más allá, nosotros vamos a tener que seguir haciendo estos seguimientos a estas autoridades, a la designación de las autoridades, y vamos a tener que seguir de cerca la fiscalización de las mismas, y posteriormente, si se ha incumplido con la ley, se ha incumplido con sus funciones, un juicio político, pero no vamos a hacerle útil a ninguna de las dos partes. Bueno, pero aquí hay procedimientos. Si es que en el derecho que les asiste de fiscalizar, hay juicios que han sido planteados del Contralor, el Procurador, para citar dos, pero si quieren meter por la ventana, atropellando procedimientos, lo que debiera hacerse en orden a la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, simplemente esto está contra derecho. Totalmente, eso es lo que ellos manifiestan en uno de los justificativos para poder evaluar, pero quienes han cometido los errores en no enfocarse y no estar bien claros en el tiempo y espacio en el que se encuentran, el poder, interponer juicios políticos por acciones incluso que han pasado, y que entiendo que hay que exigirle a las autoridades en cualquier momento la rendición de cuentas por lo que han hecho, pero ahora cuando el país necesita resolver la crisis institucional del Consejo de Participación Ciudadana, tenemos juicios pendientes del procurador, el contralor, que son interpuestos por el correísmo. Tenemos juicios políticos contra los miembros del Consejo Electoral, que es interpuesto por un miembro del ala radical de Pachacuti. Tenemos juicio político contra el Consejo de Participación Ciudadana, que es interpuesto por el correísmo. Entonces, antes de que pase algún juicio político contra los miembros del Consejo de Participación, que para la Izquierda Democrática deberían ser absolutamente todos, porque no pueden ser serviles a un grupo de poder ni a un partido político, sino que tienen que servir al pueblo ecuatoriano, deberían ser todos. Sin embargo, va a tener que seguir el procedimiento. Son ellos quienes pueden tener incluso la potestad de que, si no se ha abocado a conocimiento, de poder retirar los juicios políticos y poder permitir que pase el del Consejo de Participación Ciudadana, y que esperemos que sea contra todos sus miembros, no solamente con aquellos que han hecho una nueva mayoría ahora fin al gobierno,
Por lo tanto, los procedimientos hay que respetarse, la ley tiene que respetarse, y si en su momento hay una evaluación, que el pueblo ecuatoriano sepa muy claramente por qué se va a evaluar, y si hay una destitución, que muchas de esas destituciones, porque en los alegatos o en lo que ellos han manifestado en relación de por qué debería evaluarse a las autoridades, Joana Moreira jamás ha participado en esas votaciones ni ha respaldado esas votaciones. Por lo tanto, esperemos saber qué es con lo que sale nuevamente, y si tengo que salir de mi puesto, yo no me aferro a ninguno de ellos, pero que el pueblo ecuatoriano va a saber claramente que yo jamás he incumplido mis funciones y que siempre le he sido fiel a los intereses de las grandes mayorías. Doctor Sebastián Mantilla, frente a este panorama, como usted sostenía en su columna del Comercio esta semana, aquí lo que hay intención es descabezar a las autoridades del Parlamento y promover a la brevedad posible un juicio a la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, esto no puede atropellarse los procedimientos que se ha señalado esta mañana. Si hay una mayoría que pudiera cambiar, pero es cuestión de votos ese momento. ¿Cómo ve este panorama? Bueno, yo lo que veo, Miguel, es de que la realidad dentro de la Asamblea es otra. Y yo discreparía con la asambleísta, justamente una de las asambleístas, en el sentido, con Ana Belén Cordero, en el sentido de que no hay una mayoría. Yo diría que hay una mayoría que se va consolidando, que hace unos pocos días se hablaba de 70, de 69, ahora ya se habla de 72, y es una nueva mayoría que tarde o temprano va a querer incorporar dentro del orden del día el tema de la evaluación de las autoridades. Así es que el tema de la destitución de la presidenta Llore y de las autoridades del CAL, miembros del CAL, es una realidad. Ahí hay un entendimiento con el vicepresidente, el señor Saquicela. Él parecería que va a ser el nuevo presidente de la Asamblea, y se van a dar una serie de situaciones como las que yo he mencionado. Eso lo que hace básicamente es, más que nada, desinstitucionalizar mucho más la situación política que se vive en el país, generar situaciones de ingobernabilidad, y sería bueno, por ejemplo, que la Asamblea Nacional cumpla con sus funciones de legislar y fiscalizar. Pero estas fiscalizaciones que estamos escuchando básicamente no son fiscalizaciones tal vez por un posible incumplimiento de funciones, sino básicamente por un tema de reparto de espacios de poder. El tema del contralor es un tema que es clave, digamos, como ya hemos sabido y hemos visto por mucho tiempo, ha sido, digamos, una instancia que ha permitido generar impunidad. Y digamos, ¿por qué estamos hablando tan descaradamente de decir muy bien que se quieren tomar el Consejo de Participación Ciudadana? Porque el Consejo de Participación Ciudadana no sirve para nada, Miguel, disculpe que utilice esa palabra. Se han dado y se dieron, por ejemplo, en la época del correísmo, todos los procesos de designación de autoridades, o digamos, procesos supuestamente, digamos, transparentes con la participación ciudadana. Se dio el proceso, digamos, que es de conformación de las veedurías ciudadanas para que se dé cada proceso de designación de autoridades, la designación de comisionados, pero básicamente estos veedores y comisionados o miembros de la ciudadanía, entre paréntesis, siempre terminan siendo gente que es allegada a alguna de las fuerzas políticas. Entonces, siempre estos procesos de designación de autoridades han, digamos, brillado por la ausencia de la transparencia y de buscar a las personas más idóneas para esos cargos. Entonces, eso es lo que está en juego, por no decirle igualmente que a partir, por ejemplo, de la designación, porque el tema no solamente es el Contralor, Miguel, el tema es el presidente del Consejo de la Judicatura, que es una de las principales instancias dentro del sistema de justicia. Es el que se encarga de la evaluación, por ejemplo, de los jueces, del funcionamiento del sistema judicial, y digamos que cumple un papel fundamental. Por eso fue que el correísmo le apuntó en un inicio, después de esa consulta popular, bueno, le dijeron que le permitieron meter la mano en la justicia, fue justamente para eso, para designar a dedo a los miembros del Consejo de la Judicatura y con eso tener un control del sistema de justicia que todavía sigue politizado. Entonces, hacia allá van y hacia allá apuntan. Y digamos, la pregunta es, bueno, entonces, ¿de qué lado estamos? Deberíamos estar del lado del país, de los ciudadanos, de la institucionalidad y la democracia. Lo que apena básicamente aquí es que estamos un poco en pugna entre, en el caso, por ejemplo, de lo que se menciona ahorita, entre los que están a favor, digamos, de ir a un juicio, los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, de esos 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana,
que ahora se dice que son, digamos, miembros afines al gobierno. Entonces, estamos de acuerdo en que el gobierno de Lasso, con los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana, se tomen también el poder, que nombren a dedo del Contralor, o estamos de acuerdo en que este nuevo bando dentro de la Asamblea, que está conformado por UNES, Partido Social Cristiano y Lala de Pachacuti, se tomen también la justicia. Yo creo que ahí la situación es, digamos, crítica, y lo que yo sí he demandado hasta cierto punto es de que el gobierno debería buscar un entendimiento, un acercamiento con la Asamblea, un entendimiento con las distintas bancadas para ver la posibilidad de llegar a acuerdos y no creer o no agudizar esta crisis institucional que está comenzando a afectar al país. Por cierto, doctor Sebastián Montilla, un acuerdo es loable y es normal en una democracia, en un sistema político. Sin embargo, cuando anteponen, por ejemplo, y el correísmo no ha tenido empacho en decir impunidad, porque esa es la verdad, la revisión de las sentencias, ¿se puede llegar a un acuerdo con esas imposiciones, doctor Matilla? O sea, no sé, bueno, supongo que van a llegar a acuerdos, pero sobre estos temas no se puede llegar a acuerdos. Yo creo que los principios, como yo he sostenido, los principios, los valores no se negocian. Y creo que en ese sentido, el tema de buscar una justicia, digamos, mucho más independiente, de evitar la impunidad, de que se designen a dedo autoridades de control, digamos que ese tema no es negociable. Y en ese sentido yo aspiraría a que, digamos, el gobierno también tenga una actitud mucho más activa, que hasta el día de hoy uno puede ver que no tienen un operador político, que no establecen, digamos, como lazos de comunicación y de diálogo. Creo que el diálogo y la comunicación es importante y es la base. Pero claro, uno ve hasta cierto punto cómo hasta cierto punto a ciertos sectores les interesa ciertos temas como puntuales. En el caso, por ejemplo, del correísmo, como usted bien dice, es el tema de la búsqueda de la impunidad. Y con esta nueva mayoría también se quiere hasta cierto punto, como decía ya en semanas atrás, avanzar con el proceso, por ejemplo, de perdón de penas y el tema a los líderes, digamos, sociales, cuando muchos de ellos, digamos, no tienen, digamos, o están procesados por el sistema de justicia. Se quiere meter en un solo saco para que a estos cerca de 300 líderes sociales, entre comillas, líderes que estuvieron presentes en las protestas y que fueron al menos en un número de 15 o 20 los que instigaron y hicieron, bueno, caotizaron la ciudad y el país. Así es que veamos qué es lo que pasa. Yo creo que sería importante que de nuevo llegue la razón, haya un espacio, digamos, como de entendimiento dentro de la Asamblea para que la situación no se complique aún más. Quiero dar la cordial bienvenida a la doctora Cecilia Velázquez, coordinadora de Pachacuti. ¿Cuál es la posición de Pachacuti? Porque incluso frente a la división, al distanciamiento de 9 asambleístas que se han declarado rebeldes, pero que evidentemente con sus votos basta ir quien tenga duda al historial de la Asamblea Nacional y ver cómo están votando. Han votado juntos al correísmo, que por cierto los persiguió. Condenamos reiteradamente esa persecución contra los dirigentes indígenas y sociales del país en ese gobierno. ¿Cuál es la posición de Pachacuti? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo rehacer el bloque? ¿O simplemente los 6 serán procesados, como decía Rafael Lucero, coordinador del bloque en la Asamblea, de llamarles a la disciplina? Buen día, Cecilia. Buenos días, Miguel, y buenos días a la audiencia. Buenos días a Sebastián. Sí, en realidad el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti no hay para dónde perder sus principios, su ideología, su posicionamiento político es completamente clara en estos 26 años de vida institucional y de participación política, con todos los bajos y altos que pudo pasar en estos procesos con nuestras representantes, tanto territoriales como a nivel de la Asamblea. Y ahora tenemos un bloque bastante interesante, importante en la Asamblea Nacional. En ese sentido, pues legítimamente hemos ganado en las urnas y por ello también hubo una de las opciones para poder dirigir esta Asamblea Nacional y así lo estamos haciendo como cualquier otra organización política lo pudo haber hecho, pero se presentó un momento coyuntural en la que el movimiento Pachacuti pasó, en este caso, a liderar en la Asamblea Nacional. Y nosotros no podemos negar a una realidad que está pasando en el país, que es la división de la bancada, ¿no? Es la división de la bancada,
y aquí hay personas responsables, porque no es cuestión de que sean unos correístas o los otros sean lacistas, oficialistas o de la derecha, porque esa es las acusaciones que nos ponen en la mitad la dirigencia y parte, que digamos, entre 16, 15 asambleístas que son del oficialismo y que entre 5 o 7 a veces que son del correísmo. Va mucho más allá las intenciones de la división de la bancada. Hay personas responsables directas y atrás de ellos también personas haciendo que el movimiento se divida con el único objetivo de dejar en la impunidad los 14 años de la administración pasada. Definitivamente nosotros tenemos claro la película con la que están actuando y para ello se han prestado asambleístas, desgraciadamente, de nuestra bancada del movimiento Pachacuti, pero tenemos ya, no sé si previsto de poner a consideración del Consejo Político Nacional que se va a desarrollar la próxima semana y que es el órgano máximo que toma las decisiones y ellos serán los que decidan el destino de los 25 asambleístas. Nosotros no vamos a decir que son 4 o 5, pero dentro de los 25, unos con mayor responsabilidad, otros con menor responsabilidad e incluso otros que han destruido o que han roto los principios ideológicos de nuestra organización política. En ese sentido será el Consejo Político Nacional quien tome la última decisión. Nosotros como dirigencia hemos hablado, hemos dialogado y hoy en la noche, también tenemos una reunión a ver qué es lo que se puede resolver. No lo vamos a negar, hay una división de bancada, los que se han denominado rebeldes, pero lo único que decimos, aquí hay una sola bancada que es del movimiento Pachacuti y que está integrado por 25 asambleístas. Mientras no decidamos lo contrario, con 3 o 4 asambleístas, seguirán siendo de los 25, pero ellos también necesariamente se someterán al proceso disciplinario. Por cierto, esa es la actitud que al interior del movimiento político plurinacional Pachacuti lo va a hacer, pero lo que se evidencia públicamente en la Asamblea Nacional, y voy a citar con nombres, el asambleísta Ruiz de Pachacuti está muy empeñado y él casi como vocero dice hay que juzgar la conducta del CAL, se puede evaluar indudablemente, y también juzgar la conducta de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, que es integrante del bloque de Pachacuti. Eso no desentona el ambiente, no están marcando una posición radical para juzgar la propia conducta de su coidearia al interior, haciéndole el juego a esta mayoría del correísmo y del Partido Social Cristiano. Doctora Velázquez. Justamente por eso tienen que ser sometidos al proceso disciplinario, definitivamente, porque es una decisión conjunta, una decisión de la estructura de la organización política para presidir la Asamblea Nacional. No es que la abogada Guadalupe Llori se fue porque ella quiso, fue una decisión que se las tomó dentro de la estructura de la organización política. Por tanto, esa decisión tomada de manera conjunta se tiene que respetar sí o sí, porque es una decisión de nuestra organización política, donde ellos fueron parte de la toma de decisiones, que se evalúa a nivel administrativo, interno, dentro de la Asamblea. Creo que nadie va a estar en contra, está perfecto, pero que detrás de eso tengan intenciones de querer sacar de la presidencia a una compañera, a una luchadora social, a una compañera que fue alcalde, prefecta del movimiento Pachacuti, y no de ahora, sino de muchos años atrás, porque eso para nosotros es de mucho interés. Valoramos los procesos de cada uno de nuestros compañeros electos, y no puede ser que algunas personas o algunas autoridades, con todo el respeto que siempre las tengo, pero que hayan llegado recién, quieran disponer en mi casa, figurativamente hablando en mi casa. Eso no es posible. Y en ese sentido, pues, nosotros a tiempo hemos dicho en los comunicados, no la compartimos, y eso justamente les lleva a que
nosotros podamos seguir el proceso disciplinario. Bien, habrá que esperar, doctora Velázquez, el análisis. Seguramente les llamarán a los asambleístas en cuestión. Sin embargo, en la práctica política, más allá de la decisión, insisto, uno puede especular este momento que serán sancionados o se evalúa su conducta, pero en la práctica ellos ya tienen una decisión que lo han reiterado públicamente de este juzgamiento de la conducta del CAL, de la presidenta de la Asamblea, y también ir a la reorganización de los organismos de control. Es decir, y hay una agenda al margen de lo que Pachacutic ha venido trabajando. Eso, reitero, más allá de la sanción, ellos seguramente van a seguir en su andarivel, y ya lo hizo el asambleísta Darwin Pereira en el juicio contra la superintendenta de bancos, y van a seguir en eso, doctora Velázquez. Al margen del movimiento Pachacutic pueden hacer lo que su conciencia les dicta a los señores asambleístas. Pero como movimiento Pachacutic y con el símbolo de nuestra organización política, no más. Esto no va más, y lo hemos dicho, no va más allá del 7. El 7 es el final de que hayan utilizado el símbolo de nuestra organización, hayan utilizado una curul que gracias al movimiento Pachacutic llegaron. Eso no les vamos a seguir permitiendo, eso tenga por seguro, y no lo hacemos porque nos cae en mal o cosa parecida, es por el país. El país votó por el movimiento Pachacutic, por una agenda legislativa, por una reorientación del país, para poder tener una reactivación económica, salir de la crisis de salud y de la crisis financiera. El país confió en nosotros porque ofrecimos hacer leyes en beneficio de la mayoría de los ecuatorianos, y no ahora, sino lo hemos venido haciendo durante estos 26 años. Y por eso digo que hubiésemos querido debatir, conversar, difundir, socializar aquellos proyectos de ley que la bancada del movimiento Pachacutic ha presentado. Son más de 40 proyectos, porque la semana anterior terminaron de presentar 3, y de los cuales hoy están calificados entre 18 y 19 proyectos de ley están calificados para el debate, para enviar a las comisiones y poder debatir y dar respuesta al país, y hagamos de ayudar en esto de la crisis para que haya una reactivación económica a través del fomento productivo, a través de las leyes que permitan sostener la soberanía alimentaria, a través de las leyes que nos permitan tener los intereses cómodos que podamos pagar y podamos producir para el país. Son esas propuestas las que nosotros hemos presentado al país, y el país nos conoce, no ahora, sino de varias décadas de resistencia y de lucha, y nos vamos por ese camino, que también tenemos líneas rojas, sí, como por ejemplo el tema del extractivismo minero y petrolero, o la contaminación de nuestras fuentes de agua, etcétera. Son líneas rojas para nosotros, nos van, las privatizaciones no están con nosotros, pero hay estas otras propuestas de salir adelante como país, y que tiene que ser apoyado, empujado por la bancada del movimiento Pachacutic, y no podemos desgastar nuestras energías o dejar detrás nuestras propuestas que el país necesita. Y ahí los compañeros asambleístas, bueno, hasta el momento compañeros asambleístas que no han permitido avanzar y que se han enfrascado en una cuestión de puestos, definitivamente de puestos. Y lo que aquí va es más allá de un puesto. Esto es coyuntural, esto es momentáneo. Seguramente estarán los 2 años al frente del movimiento Pachacutic, seguro después estará alguna otra bancada, alguna otra organización política, pero hay que empujar en beneficio de la mayoría de los ecuatorianos. No hay para dónde perdernos, que nos acusen que seamos de la derecha o que seamos correístas. Déjenles a los correístas que hagan lo que tengan que hacer. Y nosotros, como defensores reales y representantes del pueblo, nuestra obligación ética, moral, jurídica es trabajar por la mayoría de la población. Sí, efectivamente hay que dejarles, pero el país ve cómo han venido votando, especialmente los que se han declarado rebeldes. Quiero volver con la asambleísta Johanna Moreira. Usted decía, Izquierda Democrática no le van a hacer el juego a los bandos ahí en la Asamblea Nacional. Por tanto, van a ser firmes
por ejemplo, si intentan reestructurar el CAL, si pretenden sacar a Guadalupe Llori de la presidencia? Totalmente. Nosotros nos comprometimos, armamos una agenda programática, no por tener puestos o no por tener intereses, sino por defender a la institución, por trabajar en conjunto, porque las izquierdas y los centros izquierdas, alejados de populismos, alejados de extremismos, tenemos una oportunidad histórica en este momento del país, en no darle cabida a acciones de privatizaciones o de poder defender a grupos poderosos en el país, ni tampoco seguir con esa izquierda populista que tanto daño le ha hecho a la historia del Ecuador. Y por lo tanto, es momento de que la izquierda democrática y el movimiento Pachacuti, como siempre lo he dicho, se convierta en esa tercera vía y en la única opción de un futuro para nuestro país para poder cambiar realmente. Y es por eso que necesitamos unirnos, fortalecernos y demostrarles que no estamos haciendo el juego a ninguna agenda particular que pueda tener ni el gobierno, ni tampoco que puedan tener aquellos que han gobernado durante tantos años en nuestro país y que se han repartido las instituciones para que puedan favorecerse o para que puedan tener favores personales. Por lo tanto, estamos en medio evitando en la mayoría de lo posible de que se pueda realizar estos intereses oscuros que tienen los partidos políticos, pero en su momento también vamos a ser los primeros en fiscalizar las actuaciones del gobierno, como lo hemos venido haciendo, respaldar lo positivo para poder salir adelante como país, porque el éxito de Guillermo Lasso es el éxito del pueblo ecuatoriano, pero también tenemos un claro compromiso de poder estar pendientes de las actuaciones, de poder evitar que se cometan atropellos contra las clases más sensibles en nuestro país y que más necesitan apoyo. Nuestro compromiso con la presidenta de la Asamblea Nacional para que pueda cumplir con su papel de en nombre de la Asamblea Nacional y sobre todo para poder levantar juntos esa credibilidad que tan acertadamente Estado venía abajo por los anteriores periodos, pero lamentablemente aquí las situaciones son con voto. Esperemos que el movimiento Pachacuti pueda restablecer sus relaciones con sus asambleístas en su totalidad, que se pueda tomar esas acciones también que bien escuchado Cecilia, pues los movimientos políticos deben y las acciones pueden regir en relación con los principios ideológicos de un partido y no podemos permitir jamás hacer el juego a ninguna de las fuerzas políticas que tienen sus agendas muy personales y por lo tanto el respeto siempre a la institucionalidad, el respeto a lo que construimos en un inicio y que no por intereses oscuros como designación del contralor que debe rendirle cuentas a un movimiento específico como lo que ellos quieran, un partido o una fuerza política, sino velar siempre por los recursos del Estado y eso es lo que vamos a evitar. Aquí están tratando de disfrazar asambleísta Moreira, ¿se le apagó el audio, por favor? ¿Me escucha? Sí, allí sí, por favor, para que concluya la idea. Ok. Bueno, que aquí no podemos permitir que se la, la intención clarísima de tener la designación de participación ciudadana cuando lo único que buscan son los miembros del CAL. Aquí no existe una evaluación de la Asamblea Nacional para poder manejar a su gusto los juicios políticos, para poder nuevamente tener el control del Consejo de Participación. Sí. Izquierda Democrática Poder designar las más altas autoridades de nuestro país. Eso es lo que es realmente, y la excusa de incumplimiento no, simplemente es el argumento para mantener. Dígame. Sí, decía asambleísta Moreira, Izquierda Democrática, más allá del respeto a lo que resuelva Pachacuti, van a mantener la alianza y en defensa de un acuerdo político, porque eso fue lo que ocurrió, que llevó a Guadalupe Llori a la presidencia de la Asamblea. Así es, nosotros vamos a respetar ese acuerdo político, que lo firmamos como políticos, respetar la palabra que dimos en un inicio a la presidenta Guadalupe Llori, el movimiento Pachacuti, con una agenda programática, y esperamos fortalecer ese acuerdo, esperamos
que pueden incluso sumarse otros compañeros de otras bancadas y compañeros independientes a lo que el país necesita y a lo que queremos desde la Asamblea Nacional darle a los ecuatorianos. Por lo tanto, sí, mientras de los proyectos de ley, las iniciativas legislativas, la izquierda democrática siempre va a estar firme en poder cumplir con su palabra y no hacer el juego a ninguno de los dos extremos que lamentablemente vemos en la Asamblea Nacional. Muchas gracias a la asambleísta Johanna Moreira, de Izquierda Democrática. Volvamos Gracias. con Sebastián Mantilla. En medio de este panorama va a resultar difícil, desde su visión como analista político, estar del lado del país, lo que usted decía, cuando hay intereses de por medio, si bien es loable el buscar acuerdos, ese debiera ser el primer objetivo, que haya armonía en el Ecuador, disensos es normal en una democracia, pero no estas actitudes que buscan, por ejemplo, la destitución de la presidenta de la Asamblea Nacional, del CAL, y luego la toma del Consejo de Participación Ciudadana. Usted decía, no sirve para nada el Consejo. Cierto es, ha sido cuestionado desde su creación, pero sí ha servido a quienes se han tomado el Consejo de Participación Ciudadana para hacer las designaciones de los organismos de control, Sebastián. Sí, así ha pasado, Miguel. Y mire, lo que estamos pasando, un poco analizando en un contexto más amplio, yo le diría es el problema de tener una democracia sin partidos políticos. Posiblemente esto no agrade a muchos políticos, pero le digo, el problema que vivimos actualmente es eso, de una democracia, digamos, muy débil, con problemas de inestabilidad, con muchos problemas en términos institucionales, pero es una democracia sin partidos políticos. ¿Y por qué digo una democracia sin partidos políticos? Porque una democracia funciona cuando tiene usted partidos y organizaciones políticas realmente institucionalizados, con cuadros debidamente formados, con una agenda programática de lo que van a hacer y de lo que se tiene que hacer, digamos, para sacar al país de la situación crítica eventualmente en la que puede estar. Pero cuando tenemos, digamos, partidos o organizaciones políticas, digamos, no debidamente consolidados, institucionalizados, pasa lo que ahora está pasando. Simplemente son organizaciones caudillistas, organizaciones, digamos, lideradas por 2 o 3 caudillos o personalidades que terminen a la final tomando decisiones o haciendo que la mayoría, digamos, del bloque tome decisiones de lo que realmente ellos deciden. Entonces, tenemos partidos y organizaciones políticas poco institucionalizadas y eso hace que lo que usted acaba de mencionar, o sea que, digamos, prácticamente los temas que deberían tratarse, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, como son los proyectos de ley y realmente, por ejemplo, procesos de fiscalización. Habremos, por ejemplo, de procesos de fiscalización, no solamente autoridades de control, que parece que eso es lo que más les interesa, es simplemente fiscalizar autoridades para poner después a dedo a otras. Pero hablemos de una fiscalización, por ejemplo, de los mismos ministerios o ministros, por ejemplo, de Estado. ¿Cuál es el papel, por ejemplo, que ha cumplido el área, por ejemplo, de gestión de riesgos frente a la situación gravísima que ha habido en el país por el tema de los deslaves, desbordamiento de ríos, etcétera? Hay una Secretaría de Gestión de Riesgos que debería haber actuado, debería tener sus planes realmente actualizados, debería estar como preparada para atender a la población en situaciones delicadas como esas. Hablemos del tema de la vialidad en el país. Mire usted, la provincia de Esmeraldas, la Amazonía y muchas otras zonas del país, en las zonas rurales, la vialidad está realmente descuidada. ¿En qué medida, por ejemplo, solo en esos 2 casos, Miguel, en qué medida la Asamblea Nacional está fiscalizando, llamando a los titulares de estas cartelas de Estado para exigirles, por ejemplo, que se cumplan o que se trabaje en función, por ejemplo, de mejorar la situación de las vías o mejorar la situación de la atención de la población vulnerable en situación de riesgos? ¿Qué se está haciendo al respecto? Nada. Entonces, la Asamblea habla de fiscalización a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana para, de alguna manera, lo que se ha mencionado, ¿no? Tratar de meter la mano en la justicia y en las autoridades de control. Y eso prácticamente como que deslegitima el papel de los partidos políticos y de la misma Asamblea Nacional. Es una pena. Y también le digo que es una pena, y en esto también hay que incluir incluso la crítica no solamente a estos sectores como desestabilizadores que se está hablando ahora, UNES, Partido Social Cristiano y el ala correísta de Pachacutic, porque también hay que mencionar del ala gobiernista de Pachacutic, ¿no? Y ahí hay que también igual hacer matices y analizar también el comportamiento de algunos de los asambleístas. Pero mire usted, ha pasado ya casi un año, vamos a cumplir en mayo
14, casi un año de funciones, de extraer funciones de la Asamblea Nacional. Y aunque hay una agenda legislativa, me pregunto yo, por ejemplo, ¿cuántos proyectos de ley que estaban en esa agenda legislativa? De los 18 que de Cecilia, que han sido calificados para ser tratados ya por las comisiones de la misma Asamblea Nacional, ¿cuáles de esos proyectos ya han sido aprobados? ¿Cuáles de los proyectos, por ejemplo, que se plantearon en un inicio para reactivar la economía, para mejorar la situación de los sectores vulnerables, para mejorar la situación de la educación, para mejorar el problema de la inseguridad? ¿Cuáles de esos proyectos, como el tema este que estaba pendiente, que es del uso progresivo de la fuerza, cuáles de esos proyectos han avanzado? El problema es que la Asamblea y los partidos políticos un poco están como concentrados en sus intereses y un poco trabajan en función, o sea, trabajan de espaldas a los intereses, necesidades y problemáticas que tiene el país. Yo creo que esto que se está dando es un llamado de atención fuertemente para la misma presidenta de la Asamblea Nacional, los miembros del CAL y muchos de los asambleístas de los distintos bloques. Aquí no solamente creo que hay que hacer un llamado de atención a uno que otro bloque desestabilizador o que quiere conspirar, sino yo diría un llamado de atención a todos los bloques de la Asamblea para que a la final muestren resultados al país. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué resultados concretos están haciendo en términos de legislar y fiscalizar, Miguel? Claro, una cosa es actuar en función de país, doctor Mantilla, legislar y fiscalizar con eficacia, tocando los temas de fondo. Nos gustaría escuchar que en la Asamblea se hable más de los problemas de empleo, de seguridad, de salud, de educación, de seguridad social. Sin embargo, eso no vemos. Pero una cosa es ir a esa legislación y otra fiscalización y otra tratar de desestabilizar internamente y derrocar en la práctica a la presidenta de la Asamblea, Sebastián. Sí, prácticamente yo le diría que ese es un poco el interés, ¿no? El interés es más que nada un interés político. Vea usted que sí, efectivamente los actores políticos funcionan en función de intereses políticos, pero le digo, en toda democracia es entendible que existen posiciones diferentes, posiciones ideológicas, posiciones distintas frente a ciertas problemáticas, pero no puede ser que los intereses personales o los intereses de ciertos grupos de poder se trasluzcan o se evidencien en decisiones institucionales como las que puede tomar una asamblea o un grupo o un bloque parlamentario. Aquí lo que debería estar en juego son básicamente los intereses del país. Debería estar en juego lo que usted ha mencionado, los problemas que tiene el país, problemas estructurales, problemas que viene acarreando la democracia desde hace algún tiempo atrás. Cómo reactivamos la economía, cómo trabajamos para ir dando forma a un modelo económico que nos permita desarrollarnos, consolidarnos, etcétera. Cómo vamos solucionando los problemas de seguridad social, los problemas que tienen que ver con los derechos de los trabajadores, con el funcionamiento, por ejemplo, de las instituciones del Estado, las distintas empresas públicas y los distintos áreas, digamos, que manejan los distintos ministerios, el área de habilidad, el área de industrias, el área de agricultura. Por ejemplo, ¿qué están haciendo o qué está haciendo las actuales titulares del Ministerio de Agricultura en favor de los campesinos y del sector rural del país? ¿Qué se está haciendo para...? O sea, es realmente ahí hay muchísimo trabajo por hacer, pero deberían, digamos, dar respuestas en función de los intereses del país y no de los intereses personales de cómo de alguna manera cooptamos instancias de poder para luego tener impunidad y para desaparecer juicios, digamos, que tienen que ver con actos cometidos por ciertos sectores en términos de corrupción y buscar, digamos, la impunidad o la toma de la justicia. Así es que yo creo que ese sería un llamado de atención, digamos, no solo a los asambleístas, a los grupos políticos, sino incluso al mismo gobierno, que el gobierno como tal también siempre un poco brilla por la ausencia. No se ve a algún ministro de gobierno que esté, por ejemplo, eventualmente marcando la pauta, que tome un acercamiento con la asamblea y diga, mira, muy bien, hacemos un llamado de concertación, de diálogo para sentarnos a conversar sobre estos temas. Estos son los temas que importan al país y a los ciudadanos, no los intereses personales de las tiendas políticas. Entonces creo que ahí también hace falta muchísimo y creo que el gobierno también se está quedando atrás en el tema de la acción y gestión política que debería hacer en términos de buscar gobernabilidad y no solo gobernabilidad, sino trabajar para darle más institucionalidad al país. ¿Qué ha hecho el gobierno para plantear una alternativa al tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social?
El tema de la agenda política es como que a veces el presidente Lasso lo toma o lo deja. Vamos a reformar o vamos a plantear, vamos a poner en la consulta o no vamos a ponerla en consulta. ¿Qué es lo que está planteando? Mientras tanto mantiene un silencio hasta cierto punto cómplice cuando existe una mayoría, digamos, como allegada al gobierno y quiere controlar también los procesos de designación de autoridades. Doctora Cecilia Velázquez, ¿cuál es el escenario si es que los asambleístas, porque la convocatoria para el proceso de análisis de la actuación en la Asamblea será para todos, para los 25 asambleístas? ¿Qué va a pasar en el escenario que no concurran? Porque algunos ya se han expresado públicamente, el asambleísta Pereira y el asambleísta Ruiz. A ver, si asisten o no a la convocatoria ya está, es una responsabilidad completamente de los señores asambleístas. Nosotros, o el Consejo Político, ha llamado absolutamente a todos porque ellos forman parte también del Consejo Político, y si no llega, una vez más estará evidenciado, y eso es, sí, visos de que no mismo hay la reconciliación en la bancada, pero hacemos todos los esfuerzos porque la organización política no puede estar súper meditada o dependiendo de 2 o 3 asambleístas que tienen agendas propias, que con justo derecho las pueden tener, pero no lo pueden utilizar una cuestión de la responsabilidad con el país, porque es la organización política frente al país y no solamente de los individuos. En ese sentido, nosotros no vamos a detenernos en que los señores asambleístas responden o no responden a la parte política, ideológica y de principios, y sobre todo de la agenda legislativa con la que ganó la organización política. Si no están de acuerdo, son libres, estamos en un país democrático, no podemos atarles a que se queden si no están de acuerdo con nuestro proyecto político. Así de sencillo, y en ese sentido nosotros nos vamos con los 16 compañeros asambleístas, nos vamos por el debate de las leyes, por a que puedan aprobarse esas leyes. Ojalá pueda la Asamblea en su conjunto, más allá de 3 o 4 asambleístas de la bancada del Movimiento Pachacutic, tenga sus posiciones, que la institucionalidad de la Asamblea siga. Es necesario, en esta crisis es necesario una institucionalidad, pero también siendo muy drásticos en elaborar los proyectos de ley, así como hacer en una fiscalización responsable de la política pública y no solo buscando la cabeza de un ministro o de alguien parecido, sino de que ese ministerio o esa política pública que debía ejecutar se está haciendo o no se está haciendo, y cuáles han sido los mecanismos que también hemos generado o quieren generar desde la Asamblea para que se operativice y realmente se convierta en una política pública, más allá de que esté un gobierno de derecha, de izquierda, de centro izquierda, sino que se pueda cumplir en función de la mayoría de los ecuatorianos. Y esa responsabilidad pasa, sí, por las organizaciones políticas, pero desgraciadamente también pasa por individualidades, en este caso, de los asambleístas, de su accionar como autoridades, como asambleístas, al interno de la Asamblea Nacional. En muchas ocasiones hemos sido cuestionados como organización política, pero ustedes saben, no todos podemos controlar. Si nosotros somos 25 compañeros adentro, son 25 mundos distintos. Y además, como venimos de toda una diversidad, es complejo entenderlos. Pero eso podemos entender al interior de la Asamblea. Pero frente al país, el Movimiento Pachacutic tiene una propuesta legislativa y con la que ganó, insisto, las elecciones. Y entre ellos, el tema de la educación, el tema de la seguridad, porque nos está campeando aquí la inseguridad. Tenemos el problema de reducir los intereses de los bancos para poder hacer una reactivación económica pronto, y que no debamos a los bancos. Bueno, los pequeños productores y los medianos productores somos buenos pagadores, eso tengan por seguro. Al igual que incrementar, fortalecer la soberanía alimentaria necesariamente, que es el consumo interno del país, que los excedentes podamos exportar, qué bien, pero pensemos primero en nosotros. Y de ellos, ¿quiénes están encargados? Somos nosotros, los pequeños y los medianos productores. Frente a ello, por lo menos no hay una reforma agraria por más de 3 décadas, si no me equivoco,
y no hay una política pública frente a eso. No hay recursos asignados para ese sector y sabiendo que es un sector estratégico de comida, se habla de la vida, no hay. Allá se tiene que enfocar todos los debates y los proyectos de ley, a más de la fiscalización. Sí, es necesario la fiscalización, pero no solo pensando en quitar la cabeza y reemplazar por otro, porque eso no hace ningún favor. Si toda la estructura institucional, si la política pública y las leyes no están acorde a la mayoría de los ecuatorianos, no nos sirve solamente cambiar de cabeza. Doctora Velázquez, ha habido diálogos, al menos con los 9 que se declararon rebeldes, para conversar sobre los problemas del país, más allá de su posición radical, dejando de lado la agenda de Pachacutic. ¿Se ha intentado conversar sobre eso? Porque los pronunciamientos públicos de gran parte de ellos ha sido absolutamente claro a favor, perdóneme, a favor del correísmo, y así han votado algunos, a diferencia de los 16 que han venido pensando en función de buscar una gobernabilidad, de buscar soluciones y tramitar tanto legislación cuanto fiscalización. Sí, Miguel, solamente decir que en algunas ocasiones coinciden votar con el bloque de UNES, en otras ocasiones coinciden en votar tal vez con las propuestas del oficialismo, pero eso es gaje del oficio. Y adentro lo que yo sé es manda votos. Y en algo habrá que coincidir, pero eso no hace que sean del un lado o del otro lado. Son asambleístas. Y en el Parlamento es para hablar, para acordar, obviamente en función de la mayoría de los ecuatorianos. Que eso le traduzcan a una agenda personal, eso por supuesto que está mal en ese sentido. No son 9 asambleístas los que se han declarado rebeldes. No quisiera minimizar, pero no pasan de 5 compañeros que están en esta actitud nada adecuada frente a su organización política, frente al movimiento Pachacuti que le permitió sentar en esa curul, que el movimiento Pachacutic les dio la posibilidad de que se conviertan en asambleístas de la provincia y del país. No pasan con ellos, hemos hablado con la mayoría de ellos y definitivamente usted lo ha visto en estas 2 últimas semanas, al pronunciamiento público de desacuerdos, de que quieren, no sé, pedir la cabeza de la presidenta, a pretexto de que quieren evaluar la funcionalidad de estos 7 meses en la parte administrativa. A pretexto de eso, no pasan de 5 compañeros. Otros 4 que nosotros hemos dialogado están ya en la línea del movimiento Pachacutic, porque así tiene que ser, y además dentro de ese bloque se les estaban poniendo a los compañeros históricos dentro del Pachacuti y del movimiento indígena, como por ejemplo estuvo el asambleísta Salvador Quispe. O sea, el compañero es un compañero histórico, tiene como cualquier otro ser humano, como cualquier otra autoridad, sí, sus cosas, pero es un compañero de proceso, al igual que Fernando Cabascán, un compañero asambleísta de las bases, que fue electo por sus comunidades de base. No creo que haga este juego, la hemos hablado, hoy también tenemos una reunión con ellos y tenemos que consolidar la bancada, no pensando solamente en el interés de Pachacuti como tal, porque sí, nosotros somos la tercera vía, de eso estoy convencida, y por eso nos han confiado en estas últimas elecciones para tener ese gran bloque de asambleístas. ¿Y cuáles son los 5 con los que ha sido difícil volver al análisis inicial del plan de gobierno de Pachacuti? Además de los asambleístas Ruiz y Pereira, ¿cuáles son los otros 3? Bueno, yo creo que está a la luz pública, no sé si es que tengo dígalo que nombrarlos, pero están en los medios de comunicación, en todas partes, las posiciones bastante intransigentes que han tenido los señores asambleístas. ¿Y cuáles son esos 3 que han sido públicos, además de Ruiz y Pereira? Dígalo nomás, doctora Velázquez. No es cuestión de decir o no decir, simplemente está en todos los medios de comunicación. Las posiciones nada adecuadas, incoherentes con su compañera y con el movimiento indígena, con el movimiento Pachacuti, con la gente que hemos venido luchando en el proceso histórico. Está el asambleísta Ruiz, que no podemos negar tampoco, eso es así, el asambleísta Sánchez y alguien más se me escapa, y el asambleísta Pazmiños. Son compañeros y compañeras asambleístas que no llegaron de un proceso real
dentro del movimiento Pachacutic, y eso les hace desquebrajar y de alguna manera terminar dividiendo a la bancada. Son los responsables directos, pero tras de ellos existen otros intereses y nosotros los conocemos perfectamente. Es mejor que ellos respondan de manera directa, clara, dejando el bloque con los intereses que caminan detrás de ellos. El resto se puede rescatar y volver a la idea inicial, insisto, del movimiento Pachacuti. Se puede rescatar eso. El resto está alineado. Ya. El resto está alineado. Muy bien, muchas gracias por participar en este debate. Muy amable a la doctora Cecilia Velázquez, al doctor Sebastián Mantilla y a los asambleístas Ana Belén Cordero y Johanna Moreira por el aporte al esclarecimiento de estos hechos y ojalá se retome la senda del diálogo, la racionalidad, los acuerdos políticos que son saludables, las divergencias que también son saludables, pero pensando en función de país, pensando en función de las grandes necesidades de los ecuatorianos y no de los intereses de quienes buscan impunidad y anteponen esa agenda como es del correísmo. Muchas gracias, Cecilia, Sebastián, Johanna y Ana Belén. Muy amables. Muchas gracias. Buscando la verdad, cerramos la revista de opinión Democracia este jueves 3 de marzo. Les deseamos un feliz jueves, les recomendamos por favor, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Muy buen día, felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Trabajamos con pasión, dedicación y sobre todo compromiso. Desde el primer día del desastre producido por el aluvión, en la empresa eléctrica Quito,